de graduación. Perfecto, doctor. Cuídese mucho, me dio gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias. Feliz Gracias. puente. Igualmente, doctor, feliz puente. Gracias. Aquí esperando que lleguen los alumnos. Viene el jardín.
Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buen día. Hola, doctor. Buenos días. Buen día. ¿Cómo está usted? Pues bien, bien, gracias a Dios, aquí, saliendo de una semana de regreso de ciclo escolar, de periodo vacacional Ah, qué bien, compleja, pero aquí andamos. qué bueno, qué bueno. ¿Y usted salió en periodo vacacional? No, 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 estuve aquí en casa ayer que fui al Lowlet, pero he estado aquí en casa. Ah, este periodo vacacional no salió. No, ni en Semana Santa y ahora se atravesó el puente. O sea, yo regresé a trabajar y luego ahora el puente otra vez. Ajá, que tenemos este fin de semana, el lunes, vaya, por el 5 de mayo. Y, y luego la otra semana, bueno, aunque yo no tengo puente en realidad, que es 9 de mayo, van a hacer el desayuno del Día del Profesor. El 9, que es viernes. Viernes, sí. Viernes. Y luego la siguiente semana, ahí sí, ya va a ser el jueves, que es el Día del Maestro. El 15, sí. Sí, ahí van a hacer una ceremonia también. ¿Usted trabaja en la UAM, doctor? Sí, yo tengo 43 años. ¿De ser de ahí trabajando? Sí, No, pues imagínese, ya tiene. Por ejemplo, usted, hay, bueno, como es una universidad, pues vaya, en términos generales autónoma, tienen, digamos, esa autonomía curricular ustedes para dar sus clases o en qué plan y programa se basan. No retoman el de la SEP, ¿verdad? no, no, no. No, 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 uno va actualizando. O sea, fíjate que aquí tiene que ver mucho, inclusive yo lo decía ayer, que yo creo que la universidad, sabes que yo creo que tiene los mejores profesores, ¿eh? Con todo y de que los alumnos se quejan y lo que quieran. Yo creo que más bien ellos se quejan porque no entienden. Pero yo creo que de la universidad que a mí me tocó, a la universidad que ellos tienen, yo creo que la gente tiene más mundo ahora, tiene más formación, lecturas. Cuando menos en mi caso yo me siento, ¿no? Por ejemplo, yo de la facultad, tú sabes que de la facultad somos tres, ahorita la universidad está pasando por un proceso de regularización y todas las personas que estudiaron en el extranjero están convalidando sus títulos. La universidad va a hacer un programa de regularización para que tengamos cédula.
porque yo no tengo Entonces, por cédula. ejemplo, ¿no tenían eso? Por ejemplo, No, de la carrera que sea, tú te titulas, presentas tu examen de ingeniería o lo que sea, obviamente te dan tu título profesional, pero de ahí entonces no hay cédula o no no, había. sí Ah, había, pero lo que estudiamos en el extranjero no ah, teníamos. ya entendí, sí, sí, sí. Pero a mí, por ejemplo, el CONACYT nunca me lo pidió, ni lo pide. El CONACYT no lo pide, solamente con el sello de los sellos consulares, con eso es suficiente, porque el país que se supone que México reconoce los países. Entonces, al tener los sellos de las embajadas, ya con eso era suficiente. Y así estuve estos 30 años casi, sí, más de 30 años que me titulé. Entonces, y ahora los están pidiendo. Yo casi ya me estoy jubilando, pero tengo que dejar eso al día, ¿no? Claro, sí, sobre Entonces, todo. entonces, por ejemplo, de mi facultad, solo 3 profesores hemos estudiado en el extranjero. El resto es todo nacional o local. Ujú. Entonces, eso también te habla mucho de la ruptura de la endogamia, que tanto la gente se ha atrevido a salir al mundo. Entonces, porque son otro tipo de vivencias las que uno ha vivido. No, pues totalmente, imagínense estar en un contexto diferente pues desde la parte cultural, nada más desde ahí, ¿no? De la Sí, parte vivencial pues de conocer otras experiencias, como se dice, es algo pues que no cualquiera también, hay que destacarlo aquí, doctor, no cualquiera tiene el privilegio, porque yo los casos que he conocido, que he visto, pues son alumnos que se van de estadía a otra universidad o otra institución, a otro país, pero porque tienen, digamos, esas cualidades, o sea, esa inteligencia, no cualquiera también, pues va a tener ese privilegio de sí, culminar una estadía en otro país. claro, y además, por ejemplo, romper con todo, dejas todo. Entonces eso es algo bien complicado porque cómo tú te enfrentas a la xenofobia, al racismo, al clasismo, a la discriminación, a la pobreza, a las condiciones de vida y restricciones, ¿no? De otros lugares. Entonces sí es algo bien, bien complejo. Entonces cuando tú comienzas a ver eso dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, yo creo que la gente en lo particular, independientemente de dónde se haya formado también, yo creo que cada vez la gente está más preparada. Entonces, más bien yo veo que los alumnos, si no saben aprovechar eso, pues es otra cosa, ¿no? Porque ya ves que de todo se quejan. Yo creo que estamos ahorita en una etapa, pues sí, como usted lo comentaba, muy globalizada, donde hay mucha información, circulando y pues todo lo tienes a un clic ahora, ¿no? Quieres un libro, una revista, un artículo. Yo considero, anteriormente pues era un caos porque no existía lo del internet, ¿no? Tenías que ir a las bibliotecas de la universidad, o etcétera, etcétera. Ahora pues con un clic tienes pues la información al instante. Pero también yo me he dado cuenta, doctor, no sé si usted se ha percatado de eso, de que somos muy volubles ahora y como que, como digo, como profesionales o como alumnos, como que también nos hemos mal acostumbrado y estamos siendo muy dependientes de las tecnologías. Yo he visto, por Sí, ejemplo, compañeros, ahora ya hay muchos, y digo, bueno, el Internet vino a revolucionarnos conciencias en cuestión de, como se dice, de conocer, de tener mundo, pero a veces, digo, lo veo de manera particular, a veces abusamos de eso y no pensamos ya por nosotros mismos, sino dejamos de lado eso de tener nuestro pensamiento crítico y nos basamos en lo que la inteligencia artificial, por ejemplo, nos indica. Somos como borreguitos modernos. Ya ahora no, a lo mejor sí. ya no como antes, ¿no? De las guerras cristeras o de la Segunda Guerra Mundial con Hitler
o de la Revolución Francesa, por ejemplo, que mencionaba Foucault. Ahora somos, pues, presas o encarcelados o PPLs como de esto, que es el uso de los dispositivos. Sí, pero fíjate que yo creo que también el otro día yo estaba leyendo de que la gente pensó que con la inteligencia artificial iba a dejar de cocinar, iba a dejar de hacer la limpieza de la casa, cortar el jardín, y todo eso lo iba a hacer la inteligencia artificial, o sea, robots, que lo más que han llegado es que a lo mejor va el robot con el mesero y ahora lleva cargando los platos, porque ya en algunos lugares lo están usando. Pero también O, aquí otro factor que es el económico, ¿no? sí, Volvemos a lo sí, mismo de la sí. universidad, que usted mencionaba, pocos somos los que tenemos esa experiencia de titularnos en el extranjero. Aquí es lo mismo. Existe a lo mejor la tecnología, pero solamente son pocos los que tienen el acceso a ella. Sí, sigue siendo igual que la educación elitizada. Pero fíjate que aquí yo el otro día preguntaba, oye, sí, y esas máquinas, inventaron una máquina que supuestamente hace la comida. No sé si supiste de esa, una maquinita que tú le agregas, te dices tú le das la fórmula, te pide la fórmula, tú agregas los ingredientes y ella lo prepara. Me imagino que es en país europeo o asiático. No, ya lo venden aquí en México. Ah, en México. Sí, lo venden, ya tiene como 3 años antes de la pandemia, ya lo vendían. Pero en zonas exclusivas, ¿no? Como por ejemplo Ciudad de No, México, Monterrey, no, Guadalajara, hasta aquí en Toluca, hasta aquí en Toluca. Toluca. Sí, una máquina que tú le dices qué es lo que te va a hacer, ella te dice, necesito esto, 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 y tú le das el clic y ya, agrega los ingredientes. Pero yo no sé si tenga el sazón, eso sí, no sé. No sé si tenga todos esos elementos, pero sí te lo prepara. Algo express, Y- vaya. Pues yo considero que eso es lo Sí, que jamás va a ser reemplazable, ¿no? El sazón. sí, o las maquinitas esas que hacen café. Pero Sí, dice que al final tú conseguirás lavando y planchando. Eso no te lo va a quitar nadie. Porque dice que la inteligencia artificial lo que quiere es escribir y pintar, pero no quiere hacer otras, no hace otras cosas, pues. Solo escribe y pinta. Y tú necesitas que te haga la limpieza, tú necesitas que te lave la ropa, tú necesitas que te planche, tú necesitas que te haga la comida. Eso es lo que necesitamos. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Y entonces ahí ante este tipo de situaciones, ¿cómo es que tú te quedas, no? De cómo lidias porque inclusive sabes que la máquina, que eso ya tiene mucho tiempo que existió, por ejemplo, te puede organizar tu closet, eso sí lo puede hacer. Por ejemplo, ahí de repente ropas que tú no usas y la máquina te lo organiza y te dice, este zapato tiene tiempo que no lo usaste. Estas combinaciones te las puede hacer, pero hay cosas que no consigue hacer porque es toma de decisión. Pero yo lo que veo es esto, ¿no? Que finalmente lo que te va creando es una gran discapacidad para pensar, para imaginar, para crear. Yo creo que eso es otra de las cosas que aquí requieren, pues, pues mayores condiciones, ¿no? Y entonces aquí donde nosotros vamos a darnos cuenta de que aún no conseguimos llegar a ese nivel de preparación. Y bueno, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ante una sociedad que está discapacitada, ¿no? Ya lo decía el otro día Helio, ¿no? De cómo ve que los niños no tienen tema de conversación. Y eso es algo bien preocupante, no tienen tema de conversación y lo que platican es sobre chismes y hablar mal de los otros. Pero eso ¿dónde lo aprenden? sí, pues en el En seno su casa. familiar.
Y en el fíjese seno que toca un familiar. punto importante y eso con lo que día a día nosotros tenemos que lidiar como maestros, ¿no? Toda esta cultura que se ha generado de los estereotipos, los prejuicios. Y bueno, los niños son esponjas, ¿no? Absorben todo lo que, no únicamente yo digo que, porque a veces se ha dicho que en la escuela es el que aprende todo, es mentira totalmente. En la escuela vas a reforzar a lo mejor lo que ya tienes de vivencia personal, familiar, contextualizada de tu comunidad. Y ahorita me pongo a pensar, digo, ¿qué ejemplo para las nuevas generaciones o para las de ahora, ahorita con esta prohibición que en algunos estados ve que ya entró en vigor? Por ejemplo, Sinaloa, Jalisco, el mismo Estado de México, de la prohibición de esta cultura de corridos, ¿no? Que no tienen, pues Ujú. como se dice, nada de productivo, sino que hablan de violencia, de maltrato a la mujer, de superioridad, de ego y todo eso. Entonces, sí, fue una noticia nacional, ¿no? Lo que pasó en la Feria Internacional de Texcoco del Caballo, ¿no? Donde se presenta un famoso de reconocimiento nacional e internacional de estos corridos y pues acatando las normas o las leyes que dice que pues si la apología del delito y todo eso, ¿no? Que entra en vigor y bueno, para evitar ser sancionado y multado y etcétera, etcétera, pues no canta su corrido. Entonces la gente, pues, dice de manera increíble, se va contra él y pues ve qué desastre causaron en el palenque, ¿no? Entonces ahí Sí, te pones a ver, digo, ¿qué tipo de sociedad estamos generando o qué ejemplo para los alumnos, para los o niños lo que, que ven estas nuevas culturas? o lo que dijimos la otra vez, ¿no? Con con la implantación del protocolo de alimentación, que ya la SEP inclusive estaba pensando echarse para atrás, porque creó una cultura de mercado negro, niños vendiendo dulces o comiéndoselos a escondidas. Entonces ahí tú ves y dices, y además, ¿sabes qué? La extorsión, ¿no? Lo que decíamos la otra vez, la extorsión. Yo veo que Norden está comiendo dulces y lo denuncio. O me pagas o te denuncio. Y entonces en esa cuestión de te denuncio, estamos formando una cultura de la extorsión, una cultura del crimen, pero es la cultura la que finalmente domina, ¿no? Y entonces yo inclusive creo que eso debes retomarlo para tu trabajo, Norden. Sí, ¿Qué es lo que finalmente todos estos protocolos, el profesor tendría que cuidar? Que es la cultura de la extorsión, la cultura del nepotismo, la cultura de cómo, o sea, te dejo, pero porque eres hijo del director, comer, te dejo porque eres primo de no sé quién, comer. Y entonces en esa cuestión ocultamos los crímenes. Y crímenes son todos lo que está en los protocolos. O sea, y eso yo creo que tú tienes que rescatarlo eso para tus conclusiones, para la reflexión. O sea, ¿qué hacen los protocolos ante la cultura? Y entonces donde los niños dicen, es que esa música no nos gusta porque no es música de verdad. Y la música que tú estás queriendo evitar es la de la apología al crimen, la de la apología a la violencia. Y entonces, eso es otra cosa, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, entonces, ¿cuáles son los protocolos que están vivos dentro de la escuela? Y si estamos creando una escuela artificial, porque también hay que pensar en eso, que la escuela tiene que ser para la vida, pero no es la vida que ellos quieren, no es la vida que ellos quieren, porque cuando salen a la calle, inclusive las letras que se saben, no se saben las canciones de Cricri, ni les gusta la música clásica, no tiene nada que ver con ello. Entonces, ¿cómo es esa parte de esa interpretación de los protocolos? Y además, cuando vemos que un protocolo se encima por el otro, o sea, es el protocolo que llega y a ese hay que darle prioridad. Y el resto, lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión del protocolo del medio ambiente, que debería de decir, ¿sabes qué? Hoy se suspende.
porque la calidad del aire está pésima y cada vez se ve más eso, ¿eh? Cada vez se ve más eso. Yo no sé qué va a pasar ahora, por ejemplo, que ya se acercan las lluvias. O pareciera ser que el protocolo del clima como que es coadyuvante, no es protagonista. O sea, tenemos que ver hasta que ocurra una inundación para que entonces suspendamos las clases. Tenemos que ver que ocurra una otra pandemia de piojos. O sea, ¿qué es lo que necesitamos ver para detener las cosas? Y por ejemplo ahora, ¿no? Que yo estaba viendo esta cuestión que está ocurriendo, ¿no? Lo de los famosos pinchazos en el metro. Ah, en la Ciudad de México, sí. ¿Y Pero qué ya se pasa cuando implementó un protocolo, dice que es de atención, pero digo, entonces, ¿dónde queda la parte de la prevención? Sí, sigue siendo remedial. Entonces, eso es lo que tú tienes que decir, que los protocolos siguen siendo remediales y no son proactivos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Donde les tenemos que decir a los niños, oiga, cuidado de que sientas un piquete. O sea, Podría ser el ¿cómo? tema, los protocolos como los proto- Porque estas reflexiones te ayudan exactamente a elaborar tu reflexión final. O sea, todo esto que estamos tocando, los Ujú. protocolos de la Sí, cultura, la sobreposición de los mismos, este, una cultura que no quiere, que no quiere cambiar, que se resiste a cambiar, y esa resistencia es con violencia, o sea, de la resistencia al cambio. Entonces, aquí cómo sí. queda esta Debe ser parte, ¿no? resistencia al cambio a través de la violencia, ¿no? La resistencia al cambio a través de la violencia. Una cosa que el protocolo quiere eliminar, resulta que el mismo protocolo la provoca y que no sabe controlarla, además. No sabe controlarla, porque además entra la otra cosa. Yo pagué por eso. O sea, yo pagué por ese alimento, entonces me lo compro, me lo como. Yo pagué por esta cosa. Entonces, nuevamente, la ley del consumidor, un consumidor que tiene la razón. Y entonces en esa razón, ves tú el comportamiento de los padres de familia que le pegan al maestro. Sí, O sea, eso ya está pasando. Los padres de familia le golpean al profesor. El niño, lo que tú dijiste, llega con cara triste porque tienen que comer fruta. Entonces, esto está causando, ¿no? El cambio está causando dolor, el cambio está causando irritación. Entonces, eso es lo que tú tienes que ir colocando en tus conclusiones. sí. Estoy colocando Entonces, como subtemas así muy generales para desglosarlos, es los protocolos como sobreposición e imposición. sí, y luego los protocolos en la cultura. Y Y ahí, luego, ahí dentro de la cultura ya entraría los ejemplos que estamos planteando, ¿no? sí, y yo creo que también hay una cosa, que esto no tiene que ver ni con la pobreza ni con la riqueza, porque la riqueza también está defendiendo su cultura. La riqueza también está defendiendo su cultura, sus privilegios, la hegemonía. Y la pobreza también los defiende. Entonces, y yo veo una cosa, por ejemplo, fíjate, ayer que fui al centro comercial, las cosas están en 6,000, 4,000 pesos de liquidación, 9,000 pesos de liquidación.
Entonces, si tú te das cuenta, dices tú, ¿quién tiene acceso a esas liquidaciones? Y luego abrieron en el centro comercial una tienda, Botepo parece que se llama, que es ropa dice, les llaman ahí de segunda línea, que ya fue usada. Entonces dices tú, pero costaba 1,500 un suéter usado, 2,000 pesos usado. Entonces te pones a pensar y dices, es una cosa que está cara, ¿no? Claro. Pues eso está. Entonces te pones a pensar y dices, ¿quiénes pueden acceder también a ese tipo de producto? O sea, el tianguis lo llevaron ahora al centro comercial. Ya está en el centro comercial el tianguis. O sea, la cultura la metieron en el tianguis, en el centro comercial. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, no? De cómo la cultura domina y en cierta forma aquí tendríamos que ver qué es lo que ocurre con el orden de los protocolos. Por ejemplo, ¿cuál sería el protocolo olvidado, Nordin? Si me dices que hay 33, ¿cuál sería el protocolo olvidado? El más reciente, el que tuvo más auge. No, 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 el olvidado, el que nadie habla de él. Porque eso tienes que rescatarlo también, así como hay una sobreposición que actualmente tenemos el del acoso, el sexual, y tenemos el del alimento. Y así como que se medio de lado, el de salud y medio olvidado también el ambiental. ¿Cuál sería el olvidado si hay 33? ¿Los uniformes? Puede ser ese uno de muchos. Yo considero que no solamente enfocaremos en uno. Por ejemplo, me estoy revisándolos aquí. Eh, bueno, ahorita el que yo más denoto que no, que ya se dejó de lado por eso, pues que se ha dejado, como se dice, la violencia ahorita que hay trascendido ya, que ahora ya no hay un respeto, digamos, o una línea, ¿no? A lo mejor tal vez el respeto está por demás mencionarlo, pero una línea divisoria una línea paralela entre el trabajo docente y el trabajo, el rol del padre de familia, sería el protocolo de la resolución de conflictos en los centros escolares. Viene una interrogante en la misma, dice, ¿cómo mejorar la convivencia en su entorno, en su centro escolar? Yo creo que a veces, y eso se da, ¿por qué lo retomo? Porque ha habido casos de maestros que por un simple, pues a lo mejor algo insignificante que podría decir, bueno, es parte de nuestro trabajo, como por ejemplo, el dar atención personalizada a un niño, una niña, a lo mejor en el salón, pero que está la puerta abierta, X, no sé. Entonces, a veces son malinterpretaciones. ¿Y de dónde entra, digo, y dónde entra ese eh, declive de este protocolo? Que a veces las autoridades que en este caso tú tienes, digamos, pues sí, la visión de que te van a respaldar, pues no lo hacen. Por ejemplo, el director de la institución, que lleva la directriz, la dirección de lo que sucede dentro del plantel escolar, muchas veces hace caso omiso, dejan solo al docente, no le da un seguimiento, un acompañamiento, y eso ha causado pues que tenga un poder sin precedente los padres de familia o que ejerzan un poder sobre el maestro. Muchos de ellos han tenido Ujú. que migrar, es decir, cambiar de centro de trabajo a otra zona, a otro lugar de origen, pues también dejando de lado, pues todo lo que a lo mejor han construido, su hogar, a lo mejor su comodidad, su zona de estabilidad. Entonces, esos factores, pues también yo considero que se han dejado de lado. Es decir, la resolución de la mediación de conflictos que a lo mejor no son tan grandes dentro de la escuela,
Pero a ver, Pero que se ha ¿sabes qué? dejado de lado y se le ha dado la libertad al padre de familia de que ahora pues ya inclusive le da a uno mismo las armas para que pues vaya a poner su queja o su demanda a otras instancias cuando a lo mejor no lo merita. A ver, ¿y por qué no para hacer eso, ese trabajo, que tú hicieras como una escalerita con todos los protocolos? Desde el primero una escalerita para decir cómo se llaman, hasta el último. Entonces se supone que esto va en ascensión, va la flecha subiendo. Pero aquí tendrías tú que decir cómo unos parece ser que están bajando y otros que están como perdidos, que no saben si van para arriba, si van para abajo. ¿Pudieras hacer un esquema así para ayudar a interpretar tus datos? Sí, sí, ¿Y, sí, y porque ahorita cómo? lo tengo como una tabla nada más así. Pero ahora con esa forma, una pirámide donde dijera cómo se están comportando los protocolos. O sea, donde unos deberían, se supone que la lógica es que van en ascensión porque ya fueron superados, pero hay otros que comienzan a bajar y otros que dan vuelta, que no saben ni para dónde están. Por ejemplo, el de la mediación debería cubrir todos y no medía. Entonces ese se queda en círculo, se queda girando, así como dijéramos, como que tú imaginaras lo que ocurre cuando está en órbita, que están solamente esperando a ver en qué momento viene la señal. Unos que continúan, otros que bajan, otros que se quedan en circulito, que ni siquiera termina el circulito, y otros que sí terminan porque se quedan girando solitos. Eso te puede ayudar a ti lógicamente a interpretar tus datos. Elaboración de una pirámide sobre los protocolos, pero de manera ascendente o descendente de las Ascendente. De ascendente. cómo van subiendo hasta cómo van llegando. Y ahí le puedes colocar las fechas. ¿Cuándo fueron surgiendo? Y también en qué momentos, en qué situación se encuentran ahora. Por ejemplo, el del cambio climático debería ir y subir, dar vueltas y bajar, Sí, y ir para, inclusive hasta hacerlo como estrella, ¿no? Con flechas para todos lados. Entonces tú tienes que utilizar tu creatividad para ejemplificar de qué manera se están comportando estos. Cuando yo te decía esos que están en órbita, que parece que está queriendo agarrar la señal, pero que no la agarra, con líneas punteaditas. Y otra aquella que ya va llenándose el círculo, la línea verde va siguiendo, va siguiendo, va siguiendo y en un momento se para. Otra que está punteada porque sigue dando vueltas. Y otra que de plano ya está cerrada, un círculo, ¿no? un círculo, con una flechita también, pero que significa que el Hacia abajo. círculo va siguiendo, que va siguiendo, que va siguiendo. Y otro que a lo mejor va pero para abajo. Entonces tú tienes que crear tus códigos de lo que significa cada, la flechita para arriba, ¿qué significa? Que va en ascenso. La de que En va, ascenso. que va descendiendo, significa descendiendo. La que está punteadita, la que sigue, la que el círculo ya se cerró. Pues es Haces, la que tuvo un ciclo de vida corto, a lo mejor, y sí, que ya no se pone en práctica, y que existe vigente, digamos, en términos burocráticos, pero ya no tuvo sí. relevancia o no se le dio seguimiento, ¿no? Sí lo puedo Inclusive, interpretar. inclusive hasta otras con un botón verde, con un botón rojo, con un botón amarillo, Como un tipo, semáforo, ¿no? como un semáforo, con un botón negro. O sea, tú tienes que utilizar tu creatividad cualitativa para poder interpretar los datos, porque hay Sí, una cosa que yo veo, Nordi, si tú sí. lo haces de esta manera, tú comienzas a tener toda la posibilidad explicativa. Y entonces, cuando las palabras se agotan, entran los esquemas. ¿Te das cuenta? Esa es la aportación de tu tesis. Sí, Allí es donde tú estás entrando, porque yo veo en un momento dado que se te acabaron las palabras. sí.
Entonces, ahora utiliza tu imaginación por medio de esquemas, porque tú tienes la capacidad para hacerlo. Tu trabajo es, además de original, tu trabajo es muy bonito, es creativo, tu trabajo da señales de alerta y sobre todo cuestiona el papel de la escuela ante una idea que la UNESCO te plantea de una escuela segura. Pero ¿cómo puede haber seguridad cuando unos están adormecidos? Inclusive, por eso te digo, utiliza la señal. ¿Cuál es la señal cuando te dice que el aparato está durmiendo? Porque hay señales que te dicen, ahorita está durmiendo el equipo. O sea, ¿qué icono es el que representa eso? Es eso que icono es el que representa cuando está durmiendo el equipo. Ahí se me va ahorita, pero sí, sí existe uno en Sí particular. existe uno cuando está invernando. Entonces tienes que utilizar todos esos esquemas, todos esos simbolitos y decir invernando, durmiendo, está en Ajá, rojo, está no en está amarillo, conectado, sí. está conectado. Entonces, porque aquí con eso tú ayudarías a narrarlo. Y después de eso, que hagas eso, lo narras. Ah, ok, narrativa. Porque inclusive, fíjate, te voy a decir una cosa, eso también ayudaría a entender cómo para muchos de los compañeros está durmiendo el, este, los protocolos, ni siquiera saben que existen. Sí, o como tú dices, usted dice, le damos más protagonismo, digamos, a los que las autoridades, por así mencionarlo, entre comillas, pues le dan mayor importancia, ¿no? Como ahorita de los protocolos de atención y prevención de la violencia escolar, el acoso, el ciberbullying, todo eso, o el de la escuela segura, entornos seguros, cultura de paz, pero como usted dice, tantos otros que han sido dejados desfasados o que se quedan en el vacío. Claro. Entonces, esos son los que tú tienes que rescatar. Sí. Por ejemplo, doctor, bueno, ya ahora estoy colocando todas esas observaciones que usted me está realizando. Mm, ¿Para cuándo? Bueno, ¿para cuándo? Mejor la pregunta es burda, dirá usted, pero ¿ya existe alguna fecha específica para enviarle ya el borrador? No, pues ya debes de estarlos trabajando. A mí todavía no me han dicho, pero yo creo que ya. A mí no me han dicho todavía, pero yo creo que ya, porque si ustedes lo terminan antes, nosotros terminamos antes y ustedes ya se olvidan de mí. O sea, mientras más rápido ustedes lo terminen, más rápido se zafan. Sí, sí, claro. Entonces, si tú lo terminas el próximo sábado ya acabaste conmigo. No, pues no hay que dormir varias noches entonces. Sí, ese es el asunto. Ahorita lo que estamos en la fase de que tienen que terminar la tesis. Sí. Entonces ya sabes, o sea, si tú lo terminas ya a otra semana, se acabó. No tenemos que, ahorita ya está, ya en la fase ahorita es terminar. Sí, sí, de hecho, porque, bueno, a excepción de lo que usted le comenten, ¿verdad? Porque ya nos compartieron, inclusive ya hasta nos hicieron en la semana, la doctora nos hizo llegar un, un formato, digamos, varios formatos,
en uno de ellos, donde ya debería de ir el nombre de la tesis que se va a sustentar, del, en este caso, del asesor, que sería en este caso usted, asesor de tesis, y pues ya también en otro PDF en que nos comparten ya vienen ahí, pues de hecho ya están los pormenores pues de lo que piden para la titulación, ¿no? Que son las fotografías y todo eso. Entonces, pues ya está a la vuelta de la esquina esto. Pues sí, y eso es más importante que la fiesta, sobre todo su misa. ¿No va a haber misa? No Pues parece el protocolo. hasta ahorita No lo que parece. tenemos, con el ingeniero Edgar, es pues finalizamos el 28 de junio. 28 Así, de ajá, junio. se cierra, ya se supone que debe estar ya todo bien. A partir de ahí, pues, él nos planteaba y nos preguntaba que si deseábamos la ceremonia así en fechas próximas a esa fecha. Eh, entonces retomamos al presidente que tenemos de maestría y le comentamos que cuánto tiempo aproximadamente se llevaría el proceso de titulación, que ellos tienen que mandar documentos a CEP y todo eso para su validación. Entonces él nos decía que aproximadamente son 3 meses, entonces acordamos como fecha tentativa que fuera finales de octubre, doctor. Ya Mm, en la ceremonia ya se entregarían pues ya lo que es el título, lo que es el- la carta de terminación de estudios y bueno, todo lo que llevan ahí, ¿no? Reconocimientos, el diploma y todo eso, pero ya con título, es decir, ya no únicamente el certificado, sino ya también se incluiría en la carpeta el título. pues eso estaría mejor, ¿no? Sí, ¿Para qué hacen una ceremonia donde vas a sacar un papel de un certificado, con- pues sí, eso o, no o- tiene chiste. o como pasante, pues no. Sí, pues no. Sí, entonces retomamos y dijimos, no, pues mejor ya esperamos pues que nos cuesta no esperarnos finalmente ya hasta octubre. Esperemos si nos Mm, acompaña, doctor. depende de dónde sea, porque si es aquí en Toluca, sí voy. Si es lejos, no. Está Porque por luego, definirse todavía eso. No, 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 hasta ahorita no hay ni una sede ni nada, hasta el momento. ¿y Porque ustedes ahorita qué nuestra quieren? atención pues debe de ser terminar bien. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Que sea aquí o que sea en otro lugar? Pues, por ejemplo, cuando egresamos de maestría, en ese entonces, hicimos bueno, solicitamos a la institución donde egresamos, en la normal, que nos permitieran en las instalaciones. Por el presidente que tuvimos nosotros, de que nosotros fuimos una generación pandemia, nosotros egresamos en el 20, entonces nosotros no Ujú. tuvimos ceremonia de graduación, de la licenciatura no tenemos. Entonces, teníamos la intención, pues, a lo mejor no pudimos de licenciatura, pero sí de la maestría. Entonces, sí se nos habilitaron las instalaciones, esa ocasión pues se coordinó junto con la universidad, y pues se llevó la ceremonia, se llevó a cabo allá. Entonces, no sé para Sí, esta ocasión dónde vaya a ser, la verdad. Digo, todavía hay mucho tiempo como para... Él nos daba una propuesta, él menciona, bueno, a lo mejor usted conoce un salón, no recuerdo el nombre ahorita, es un salón de eventos que ha utilizado la institución, la universidad, para hacer ese tipo de eventos de graduaciones. mm, hay uno aquí, la última vez, una vez que hubo una fiesta aquí en Calpultitlán, hicieron una cena o no sé. Yo cuando he sido de noche ahí del ICIMA no he ido, pero cuando ha sido desayuno sí he ido. Sí, pues Entonces no en sé. este caso va a ser por la mañana. Sí. Bueno, no sé, a lo mejor la parte de una ceremonia cívica puede ser que, no sé, se me ocurre a partir de las 10 11 de la mañana, y ya de ahí, pues, al término, a lo mejor, pues, el refrigerio y Ujú. todo lo vaya la redundancia, todo lo que maneja el protocolo, en este caso de graduación. Sí, el social.
Ajá, lo social y todo eso. La etiqueta social. Pero no aparece en la misa. La misa es lo importante. Que salga, que entre, salga Satanás, que entre Dios. Pues sí, sí, yo creo que no está descabellado eso. No lo hemos implementado, pero pues sí. Hacer de acuerdo con la generación, que la generación pues determine. Y son un montón, ¿verdad? Sí, y nos uniríamos con otra generación que viene atrás de nosotros, que es la de maestría. Entonces saldrían dos Dos generaciones. generaciones, así como cuando nosotros egresamos de maestría, nos unimos con dos de doctorado. Entonces, pues era una inmensidad, éramos bastantes. Y luego toda la gente que fue aparte, ¿no? Los paleros. Sí, pues se nos dieron, bueno, me parece que, bueno, fue libre. Y también ese es otro detalle que checábamos ese día con el INGE, porque decíamos, bueno, hay compañeros que dicen, pues yo quiero que en mi ceremonia vayan 4, 5, 6, 8 integrantes de mi familia, entonces, pues va a ser libre, entonces por eso tenemos primeramente que consensarlo y saber quiénes, con cuántos, digamos, invitados va a llevar cada egresado, y a partir de ahí, pues se va a determinar el lugar, porque Y para no el estar costo, ¿no? Porque apretados. también, y el costo, porque también es rentar sillas, Sí, todo rentar eso. todo Sillas, eso, ¿no? mesas, sí, las carpas, todo eso. Sí, el tamaño de la carpa, si van a dar agua, cosas como esto, no es lo mismo comprar 10 botellitas de agua que 500. Sí, 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 sí. Sí va a ser complicado, pero pues ya es lo último, doctor. Digo, en Pues ya esta es lo etapa, último, pues sí. vale la pena. Pero entonces, ¿cómo ves la sugerencia para hacer el cierre de tu trabajo con esa pirámide? Sí, me gusta. La voy a ponerme a trabajar. Primero, doctor, estoy trabajando en lo que me hace falta todavía. Soy sincero, no he avanzado bastante como yo quisiera, pues mi tesis ahorita está corta, llevo 100 cuartillas. No, pues te falta. Yo estimo, a ver si le llego a 150 por máximo. Pues Es que, sí. ¿qué cree, doctor? Le comento una anécdota. Me fui seleccionado por parte de mi escuela y como zona también para representar a zona a nivel sector en un proyecto que se implementa desde hace ya 2, 3 ciclos anteriores de experiencias exitosas dentro del aula. Entonces a mí me tocó abordar el tema de inclusión. Entonces, si fue al vapor, o sea, nos avisaron antes de vacaciones, tuve vacaciones para realizar el proyecto, compartirlo con las características que me pedían. Hice la parte de la presentación. El día de ayer, a primera hora, fue un representante de supervisión. Vamos a participar dos compañeros, yo en la parte de inclusión y una compañera en diversidad y equidad de género, me parece, ¿no? Entonces, la compañera tiene un poquito más de tiempo porque la presentación de ella va a ser por ahí del mes de julio y la mía me decían, es que tú ya estás para el miércoles. Entonces, cuando me dicen eso, dije, chin, pues ayer nos dijeron, pues vamos a ver lo que se puede hacer, presentamos. Obviamente hice mi presentación, me hicieron observaciones generales, me voy a poner a trabajar esta semana. El miércoles va nuevamente este personal de supervisión y me dicen, pues confiamos en ti, tienes una responsabilidad grande porque vas a representar no solamente a tu escuela, sino a la zona. Son 7 escuelas y va a ser precisamente por ahí, por Capultitlán, doctor. No Por ahí sé. está la oficina del sector. Mm, pero Ajá. aquí vivo yo. Ah, pues fíjese. Yo Entonces, vivo, ¿sabes por dónde? Por donde está la escuela de policía. ¿usted vive por ahí? Sí, arriba de la escuela de policía. Ah, ya, ya. Desde la escuela de policía se ven los techos blancos. Ah, ok. Yo le comentaba a este personal de supervisión que va a ser en términos generales mi primera experiencia que tengo. Primero nos lo habían plantado así, nos iban a evaluar, iban a ir a ver con la rúbrica cuál era nuestro desempeño. Y ayer resulta que no, me dicen, no, ustedes ya van por default. Ya
hubo una reunión de directores y se quedó como acuerdo que ya, bueno, ustedes nos iban a representar. Os digo, pues es más responsabilidad, doctor, Mm, porque pues hay que ir a, a representar, pues, y como dice él, bueno, lo que me reconfortó de él, que me dijo, bueno, la supervisora dice no quiere a lo mejor un lugar. Si se traen el primero, el segundo, el tercero, qué bueno. Pero si no, finalmente con la participación, con la experiencia que tengan, ya es algo, pues para ustedes o para su currículum, ya es algo, pues muy benéfico, ¿no? Porque a partir de eso ya, pues vas a tener una mayor experiencia, te vas a manejar en un ambiente diferente, va a haber maestros, supervisores, jefes de sector de otras áreas, entonces, o de otras zonas. Y pues sí, con eso pues yo considero que es bueno, ¿no, doctor? Yo sí lo veo como una oportunidad, pues sí, yo creo que de sí. no únicamente trabajar en un aula en cuatro paredes, sino de que mi trabajo, pues como dice él, pues lo conozcan más compañeros y recibir también retroalimentación, ¿no? ¿Y qué vas a trabajar? Me estoy enfocando mucho bueno, estoy abordando un proyecto, se llama Todos Somos lo Mismo, que habla sobre la inclusión. Este, pues ¿Cuál ahí, sería, pero ahí cuál sería el protocolo que lo ampararía? pues son varios. El que estoy retomando también puede ser la no discriminación, la inclusión, la cultura de paz, la convivencia armónica. Entonces, ¿sabes qué? Cuando hables, jala esos protocolos, Sí, colócalo ahí. sí, sí, sí. Este proyecto está inspirado en el protocolo tal, en el protocolo tal, en el protocolo tal, y un poco comienza a contextualizar. Sí, O porque sea, debe de ir vinculado eso con el plan y programas de estudio, claro, con los entonces ejes jala eso. articuladores, con la metodología que estoy manejando y sobre todo porque tengo un caso especial bueno, ayer me dijeron el término, pero ya no son niños con necesidades especiales ni son niños con, ay, se me va el término, pero el término tienen, son específicas ya. Ya no hay necesidades, ya, según que quedó eliminada esa leyenda para etiquetar a estos niños. Entonces tengo una niña con problema congénito, pero se llama Milagros N. Ella, pues, voy a ponerla como punta de lanza y a lo que voy a hacer como una en retrospectiva de lo que viví al inicio del ciclo escolar con ellos cuando recibo el grupo, la experiencia que yo voy generando, cómo voy aplicando, qué técnicas, qué métodos, qué estrategias para lograr la vinculación, en este caso la inclusión de esta niña Pero, con pero, necesidad aquí, específica dentro del pero aquí, grupo. pero aquí yo creo que tú tendrías que decir que como profesor a ti nunca te enseñaron, eso sí tienes que decirlo, siempre te hablaron de una educación homogénea, que el grupo era igual, pero resulta que cuando el profesor llega, pues es lo que le toca. Y entonces le toca los problemas, le toca o sea, cuando dices todos somos iguales, te das cuenta de que no todos somos iguales. No todos somos iguales. Y Sí, eso, ahí yo creo que voy a meter esa parte que usted me dice porque en el orden, digamos, de la exposición está una parte de los retos. Entonces, como que lo innovador de esto va a ser en las conclusiones o en los avances y logros. Cómo de esto que usted comenta de esta educación tradicionalista que inclusive se sigue dando en la educación superior, cuando te estás formando para ser docente, cómo se idealiza, ¿no? La escuela, los alumnos, inclusive el contorno escolar, el ambiente del aula y cómo todo esto detona a generar también parte de lo que voy a comentar del estrés o de una ansiedad que genera en el maestro, una impotencia, pero también cómo tú logras trascender rompiendo esas barreras, las BAP, las barreras para el aprendizaje y la participación, y cómo transformas esas áreas de oportunidad en oportunidades, ¿no? Y finalmente el objetivo es generar eso, fortalecer, pues, los vínculos o me voy a enfocar mucho en la discriminación y todo esto lo que tiene que ver con la cultura de género,
ahorita porque está muy en tendencia esto y es lo que me abonaban el día de ayer. Tienes que hablar sobre esto, sobre cómo los tabús que se han tenido, los prejuicios, por ejemplo, con las personas bisexuales, lesbianos, o las lesbianas, perdón, o los homosexuales, ¿no? ¿Cómo incluirlos? Me gustó eso de lesbianos. Se me hace que eres un lesbiano. No, no, no. No, son términos que pues sí voy a manejar. Y pues bueno, el tiempo es muy corto, me tengo que preparar porque es mucha información. Tengo 15 minutos, doctor. Oye, sí, ¿por qué no también utilizas las frases? Por ejemplo, cuando dices todos, no, todos somos iguales. Y decir, ¿cómo es que vamos a ser iguales cuando existe una frase, juntos pero no revueltos? También, ¿no? Como introducción. Sí, juntos pero no revueltos. Las mujeres ni juntas ni difuntas. Cuando existe dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, escoge todas esas frases para hacer notar que cuando dices todos somos iguales, dices, pero ¿cómo vamos a ser iguales cuando existe una cultura que promueve esto? Ayer me hicieron una observación y es lo que me dijo el maestro que fue a ver mi trabajo. Me dice, entra con una frase, así antes de hacer tu presentación o inclusive de mencionar quién eres, cómo te llamas, a qué zona perteneces, etcétera, a qué escuela. Dice, menciona esta frase, generalizar siempre es equivocarse. Dice una frase corta pero profunda. ¿Y cuál sería en la cultura popular? Eso mismo. Generalizar pues tiene que ver con los prejuicios, ¿no? Los estereotipos que a veces se da mucho y no importa el contexto en el que estemos. Tú opinas sobre a lo mejor nos vamos mucho por lo físico, ¿no? Y no entramos en ese diálogo, como usted lo comentaba, que vivimos en una etapa, en un momento donde los niños no tienen tema de conversación y únicamente se dejan ir por el clasismo, por por esta parte de la intriga, no sé, o también de los estereotipos. Y por eso a veces resulta contraproducente. No es lo mismo porque ya ha pasado, ¿no? A veces nos prejuzgamos a las personas sin conocer. Ejemplo, yo tengo en mi caso un maestro que él usa piercing por aquí, Ujú. usa arete. Ahorita se dejó crecer el cabello y anda con una trencita, una chonguita. Entonces, a simple vista tiene tatuajes, pero a simple vista, o sea, tú dices, bueno, un maestro, que es ejemplo, que es guía, así puede estar dentro de un salón de clases con perforaciones, pero, o sea, tú lo tratas, es una persona súper amable, súper inteligente, un responsable. Entonces, como que ahí a veces, ¿no? Yo relaciono esta frase, ¿no? Que a veces generalizamos y al mismo tiempo, pues caemos en el error de equivocarnos. Pero yo creo que también tienes que decir eso, ¿no? Que están habiendo rupturas donde el propio, el, están habiendo rupturas que se están volviendo formas de resistencia. Un profesor que se opone a una forma como única de aprendizaje y como única de imagen. Porque ahí te pueden decir, los tradicionalistas van a decir, es que sí, es que el profesor tiene que ir de cierta forma y que tiene que ser el ejemplo. Pero tienes que decir, pero hoy, ¿cuál es el ejemplo? Hay muchos ejemplos. Más bien lo que tendría que decir es que estamos ante una ruptura de paradigmas donde hoy existen muchos ejemplos. Y esos ejemplos están dados con palabras, libertad, Y ahí entra lo que el confianza. nuevo plan de programas menciona bastante sobre la interculturalidad, ¿no? ¿Sí? De esa diversidad que debe de existir, porque de lo contrario tendríamos que ser robots, ¿no? Una especie así como O de no, o no, acatar o, indicaciones, obedecer, ¿no? Y o nuevamente la cosa, ¿no? Es decir, la letra con sangre entra.
O la cuestión de decir, es que tiene que ir de corbata, es que el profesor tiene que ser el ejemplo, entonces tú le tienes que decir, sí, por ejemplo, un ejemplo de nutrición de comida saludable, comida orgánica. ¿Cuánto cuesta? Y te lleva ahí un catálogo. ¿Cuánto cuesta la leche orgánica, el pollo orgánico y todo eso? ¿Cuánto cuesta comer fruta y ser? Ese es ejemplo, de decir, esto es el ejemplo, sin agrotóxicos, y de corbata. O sea, como si todo fuera, o sea, nuevamente hay gente que todavía sigue atrapada en esa idea de zapato boleado, camisa bien planchada, camisa blanca. Yo, por ejemplo, te puedo decir una cosa, ¿cómo yo puedo? A mí me gustan mucho las camisas blancas. Ujú. ¿Cómo llegar con camisa blanca si ya se me hizo amarilla por el agua? Ya se Exacto. me hizo amarilla. Porque la calidad del agua donde yo llego, donde yo vivo, no es buena. La tengo que mandar a la tintorería. Mi ropa se va a la tintorería y eso no me, y eso para garantizar más o menos que va a regresar de una cierta forma. Entonces, decir, ¿cómo ser ejemplo en un espacio donde existe la desigualdad y donde existe la desigualdad también cognitiva? Porque acuérdate que a mayor desigualdad social, mayor desigualdad cognitiva. Yo, por ejemplo, fíjate que ayer fui al centro comercial y me sorprendí mucho de ver el área de alimentación, donde estaban las familias completas con niños, papá y mamá. Tenías que ver los platos que pidieron de ahí de la plaza de alimentación. Nordin, eran platos bien caros, ¿De de todos porcelana o los... cómo le nombran No, esos no, platos? no, no, ¿No? no, de comida. Ya ves que hay comida china, comida no sé qué, comida que quién sabe qué, quién sabe de cuántos lados hay en el centro comercial. Entonces tú veías los platitos que tenían, que eran platos desechables además, que además también te dices tú, en esta cuestión sustentable, yo no comería en un plato de plástico. En un plato de plástico no comería ni de chiste, porque digo, ¿cómo es posible que yo esté hablando de una cultura de sustentabilidad y como en platos de plástico y en vasos de plástico descartables? O sea, a mí ni de chiste. O sea, Sí, pues es contraproducente, ¿no? sí, y además dices tú, oye, estoy en un espacio donde, o sea, ¿cómo crees? O sea, ¿en qué cabeza cabe que yo voy a utilizar? Me agrede, a mí me agrede que me den en un plato de plástico, en un vaso descartable. Yo me siento agredido. Y eso es una falta de educación. Entonces, por ejemplo, nos estamos preocupando porque el profesor no vaya de piercing, pero no nos preocupa que en la fiesta del Día del Niño vayan en platos desechables. Entonces dices tú, o sea, Los contrastes, ¿no? Que tiene o cómo, a ver, te puedes reflexionar cómo es la sociedad misma, ¿no? ujú. Que las cosas ahora en la actualidad, las que parecen buenas, las vemos malas y las malas las convertimos en piadosas, ¿no? Entonces, Buenas o... entonces tienes que decir eso, ¿cómo vamos a ser iguales cuando hay aprendizajes desiguales? Entonces, eso es lo que yo creo, porque yo creo que van a haber muchos profesores que van a defender el paradigma tradicional, porque así son ellos. Inclusive los vas a ver hasta cómo se visten. Pero Sí, entonces, sí, claro, eso influye mucho dentro de este contexto porque, bueno, a veces hemos dejado de lado lo que comentábamos, a veces nuestras raíces, nuestra esencia,
Nuestros gustos a veces los tenemos que sacrificar por el contexto. Ejemplo de ese día, me imagino que me van a decir cómo es la manera de que debo de ir vestido. Es un ejemplo. Fíjese, ahorita pongo un ejemplo así muy, muy brusco, muy que entra adentro. Nos entregaron una credencial como servidores públicos, que digo que no está mal, está muy bien. Pero bueno, el hecho de tenerla no implica que la tengamos que portar en todo momento. Bueno, yo eso fue mi perspectiva. Entonces no la entregan y en automático nos hacen casi de carácter obligatorio portarla desde que sales de tu domicilio hasta que regresas. Entonces yo digo, bueno, y un día yo sí me puse a indagar con mis autoridades, les digo, bueno, eso, ¿acaso, qué reglamento, qué norma lo dice? Eso no me quita ni me da, no me resta, digamos, ¿cómo explicarlo? De decir, bueno, que soy servidor público, o sea, al contrario, yo a lo mejor, lo vería como un riesgo más allá de una protección, porque entonces es como un señuelo para personas que a lo mejor no sé, tienen alguna situación contigo o amantes de lo ajeno, decir, bueno, mira, ahí va un maestro, ¿no? Mira, lleve su café, dice que es maestro, vamos a quitarle, no sé, lo que lleve, su laptop, no sé. Entonces, yo sí, lo vi mal. Digo, basta con llevarlo en tu portafolio. Digo, yo ahí lo traigo. Entonces, no, pero es que lo tiene que portar porque somos servidores públicos. Bueno, soy servidor público. Sí, pero en tu área de trabajo, ya al Exacto. entrar a tu área de trabajo, no en la calle. En Exacto, la es lo calle que voy. Entonces, pues ya en la la calle verdad, yo eres así, ciudadano. ahí sí tuve resistencia al cambio. Dije, no, pero es que deben de cambiar de paradigma. Sí, pero hay que ver qué tipo de paradigmas tenemos. No me voy a poner de señuelo, como usted menciona, ante los demás, para que me digan, ahí va el maestro. A lo mejor yo en ocasiones en la calle quiero pasar lo más desapercibido posible. Claro, pero fíjate Y muchos pero compañeros así hasta se mofan y dicen, no, bueno, pues hoy soy servidor público, me pongo mi café, me pongo mi credencial, y está bien, ¿no? No digo que está mal, pero pues a veces es como fanatismo ya. Solamente sí, digo, pues, pero yo creo que eso es lo que habría que decir, ¿no? O sea, somos, en ese sentido, de cómo, o sea, a mí se me hace, esa instrucción que recibiste se me hace totalmente absurda. Como absurdo se me hace esas personas que trabajan en hospitales y que andan en la vía pública con sus batas. Esas batas que usan, con esas batas ellos pueden entrar al quirófano. Yo, por ejemplo, yo ya no sé, cuando veo a alguien de bata, yo ya no sé si es tortero o es alguien del área de la salud. ¿Cómo vas a andar con una bata que la bata es sagrada? Los zapatos son sagrados. Y con esos mismos zapatos blancos que andabas en la calle, con eso mismo te metes al hospital. Imagínate la cantidad de bacterias que llevas adentro. Por eso es una de las cosas, fíjate, Nordin, esto es una de las cosas que se está comenzando a dar en los países desarrollados, que las personas no entran a la casa con los zapatos de la calle. ¿No has visto eso? Que las personas están dejando en la calle sus zapatos para no no. entrar con con toda antes, o sea, cuando entran a tu casa te quitan los zapatos, porque no puedes entrar con los zapatos de la calle. Entonces, eso es algo que tendría que educarse, ¿no? Que en el salón de clases no entraran con zapatos de la calle, que anduvieran solamente con calcetines. Pero imagínate el aprieto en que meterías a los niños. ¿Qué tal que si el niño trae su calcetín agujereado? ¿Qué Ujú. tal que si al niño le huelen los pies? Exacto, y ahí entraremos también en negligencia o estaremos también nosotros violando el interés superior de las niñas y los niños, ¿no? Poniendo en evidencia. ¿Y cómo es posible? Sería contraproducente de que por una parte
Dice, bueno, está bien, a lo mejor fomentar esa cultura de la limpieza para que permanezca el salón limpio, etcétera. Pero la otra parte también que estaríamos cayendo en pues en un error, yo lo veo así porque, pues como usted dice, no todos tenemos las mismas condiciones a lo mejor de portar un calzado o unos calcetines o calcetas de calidad o nuevas. O o eso se prestaría también para que pues se generaran prejuicios dentro del salón. Claro, claro, y entonces generaría la discriminación y Sí. además la pobreza, porque a lo mejor este niño que lleva el calcetín sucio es el calcetín que usa todos los días, porque no Y, tiene. y yo digo que más allá de, de la acción, vaya, de los calcetines, ¿cómo afectaría? Y es lo más profundo y lo más, ¿cómo impactaría en su vida personal del niño? Porque generaría en él un trauma, una inseguridad. El día de mañana, no importa que tenga 5, 10, 15 años después del suceso, en su mente iba a estar. Decir, híjole, me voy a quitar a lo mejor va a cambiar su estilo de vida económico, social, pero muchas veces nos ha pasado, ese trauma sigue ahí, Pues sí, ya lo de tiene, quitarse pero los entonces, zapatos ante un público. pero imagínate lo que te puede ocurrir, o sea, esa es la otra parte, o sea, nuevamente que tú dirías, en aras de llevar una política de salud, porque te digo, esto ocurre en los países desarrollados. Los niños se quitan los zapatos y andan en calcetines dentro del salón de clases. Y cuando van a las casas, en las casas también se quitan los zapatos, se ponen una pantufla, anda de pantufla en la casa. Sí. Bueno, yo Entonces, digo que ahí el contexto cambia, ¿no, doctor? Porque a veces como adultos lo hacemos. Yo, por ejemplo, mi temática, dinámica rutinaria es la misma. Eh, Regularmente cuando voy al trabajo, pues obviamente ropa formal. Tampoco digo que voy de saco y corbata, pero sí algo formal, casual. Tenis, zapatos, no sé, es lo que más utilizo. Y regresando inmediatamente, a veces es cansado, doctor, tienes, porque digo, no todos, ¿verdad? Y aquí a lo mejor generalizo y me equivoco, como la frase dice, pero hay quienes sí, todo el día estamos de pie. Yo en mi caso, todos los días, o sea, llego y activo y bienvenido y hacemos una actividad, una dinámica con cálculo mental. Reforzamos a la mejor lectura, escritura, etcétera, etcétera. Empezamos a aplicar los proyectos que estamos elaborando y ando así en zigzag. O sea, el único momento que me siento, doctor, es para revisar, para hacer retroalimentación y observaciones. De ahí en fuera yo sí, estoy en el pizarrón, estoy con el alumno que está en la esquina, con el otro que está al extremo derecho, izquierdo, o sea, ando movido. A veces esa rutina, pues sí, es parte de nuestra labor. Llegas cansado y llegas a casa y pues lo que quieres es botar los tenis, los zapatos. ¿Y qué hago? También hay que ver, por ejemplo, me pongo unas chanclas o coloco un guarache típico de mi región, ahorita con la temporada de calor. Y ya por la tarde noche que me voy a bañar, me meto a la regadera, pues ya me pongo mis pantuflas, ¿no? Al salir, un ejemplo. Pero como digo, es ujú, muy diferente el contexto dentro de mi hogar a la escuela, porque no sé sí. aquí cómo sería bien visto que llegara con guarache o con chancla, doctor, a mi escuela. Pero, por ejemplo, pero fíjate que eso es algo que también yo veo en estos tiempos, ¿no? O sea, ¿qué te quita? Así como el otro va de piercing, tú vas de sandalia. ¿Qué te quita? El otro lo lleva Ah, arriba, y tú lo llevas en el pie. Si hace calor, ¿qué te quita cuando lo más importante, lo que tú llevas, la riqueza que tú llevas es el conocimiento? ¿Cuál es la diferencia, Nordi? y aquí, por ejemplo, entra en la milicia, ¿no? Esto de que ve que en la milicia son muy estrictos en decir no perforaciones, no tatuajes y todo eso, pero a lo mejor puede ser un excelente elemento
que sea inteligente, disciplinado, capaz de realizar las tareas de campo o de inteligencia y no le das la oportunidad. O la Claro, otra, y se da mucho y es una tendencia, doctor, en las empresas, en las industrias, en las fábricas, en comercio, contratan personal, pero te dicen con experiencia. Y si no te dan la oportunidad previa de tú prepararte, pues cómo van a poder saber si tienes o no el potencial para resolver digamos, el trabajo encomendado. sí, pero solo que la experiencia, ¿significa adquirir experiencia o significa adquirir obediencia? Sí, bueno, esa es otra parte. Entonces, eso también es lo que habría que ver. Entonces, la escuela que inclusive eso lo dice la escuela como un instrumento de opresión, la escuela como un instrumento de control. Entonces, también eso yo creo que también se queda en tu trabajo en la cuestión de los protocolos, ¿no? Con eso tienes que cerrar. ¿Cuál sería, doctor? A ver, me recuerda. Las- Como la, reflexión la- final, ¿no? la- la escuela y sus protocolos como dispositivos de control. Y aquí recuperarías nuevamente a Foucault. Foucault. Ujú. Por todos esos protocolos se vuelven una forma de domesticación, una forma de obediencia, una forma de control. Entonces, donde entonces pareciera ser que todos esos protocolos, la tendencia es domesticar. Y ahorita cuando tú me Afinidad, dices, no sí, afinidad del sistema. sí, y aquí cuando tú me dices, bueno, al profesor en esa idea de imagen, le quitan la posibilidad de expresar que él también sea libre, de decir yo soy joven y como soy joven, en los momentos actuales puedo llevar una colita, pero eso lo hacían los hippies y no pasó nada, podían llegar de barba. Yo no sé ahora si, por ejemplo, si les han prohibido a los profesores que llevan barba, que se la recorten, se la pueden dejar hasta donde quieran llevarla, No, no, debe de haber ¿no? un cierto, pues yo creo de límite, si lo queremos ver así, porque inclusive, pero a lo mejor no tanto con la barba, pero sí más con el corte de cabello. Como que a veces, muchas veces el corte de cabello como que es más visible que a lo mejor que la barba o el bigote. Pero O hay gente que se también deja, el tinte. Se meten mucho casi más por regular con el corte de cabello y el tinte. ¿a poco se lo pintan los profesores, los hombres? Pues en mi escuela no se da, pero he visto casos de compañeros a lo mejor de zona que sí, sí hay Que lo, compañeros. ¿Pero qué? ¿Lo traen de rubio cenizo? ¿Lo traen de qué? Rojo, o con manchones blancos o así. Bueno, también a veces son exageraciones y también ahí, yo creo que más ahí que un protocolo entra, pues a lo mejor tu ética, ¿no, doctor? Moral, No, yo creo que lo que entra es el sentido común. sí, también. O sea, porque una cosa es buen gusto, porque cuando es buen gusto, el buen gusto no se niega. Aquí más bien es la cuestión de sentido común. Perdón, doctor, fui por una galletita. Sí, o sea, aquí lo que te digo, lo que entra más bien es sentido común. Ya ni siquiera buen gusto, o sea, es el sentido común de decir, bueno, ¿no te das cuenta de que eso es incorrecto? Sí, sí, sobre todo por el papel que desempeñas, ¿no? Y Claro, la entonces, imagen que sí, debes de pregonar ante tus alumnos, tus compañeros y sobre todo los padres de familia, que ahorita están así como con uñas y dientes, nada más esperando una flaqueza del docente para agarrarse de ahí, ¿no?
Sí, pero entonces yo creo que la limpieza y la pulcritud, eso es una cosa, pero lo otro yo creo que ya es, o sea, gente que no tiene sentido común. Ni siquiera hagamos un apelo al buen gusto, simple y sencillamente al sentido común. Entonces yo creo que aquí eso es lo que tú también tendrías que decir eso, ¿no? De cómo la escuela al final con todos esos protocolos, el discurso no queda como, dijéramos, bombardeado, ¿no? Bombardeado por un montón de hilos que lo intentan controlar. Entonces Entonces, lo podría que, ser otro subtema, la escuela y, como porque la anterior puse, la escuela y sus dispositivos de control. Esta quedaría la escuela y la relación y su relación. es que parece que ahí se contrapone. Pues sí, Por un sí. lado parece que quiere libertad, pero por otro lado, cuando la ve, la censura. Entonces yo creo que la escuela en sí no se ha modernizado. O sea, ¿sabes qué ocurre? Que yo creo que tiene que ver mucho con la congruencia. O sea, cuando se trabaja la congruencia es porque no hay congruencia. Entonces debe de generarse la congruencia. Pero entonces, ¿cómo lo podría terminar? Ya lo tengo, Sí, pero me yo creo que falta las como contradicciones, las contradicciones de la escuela, no. las contradicciones de la escuela, porque entonces no, ¿sabes qué ocurre? Que cuando intenta colocar los protocolos, este, in- coloca uno, pero destapa otro. Tapa uno y destapa otro. Como un término general, las contradicciones de la escuela moderna podría ser o de la escuela Contemporánea, contemporánea, porque contemporánea, no. sí, contemporánea. Sí, porque es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Decíamos, ¿cuántos protocolos existen? De esos protocolos, ¿cuántos han ido en ascenso? ¿Cuántos van en declive? ¿Y cuántos se quedaron ahí estancados, ¿no? ¿Y Sí. por qué unos sí, otros más? Cuando, como usted mencionaba, por ejemplo, de la inclusión, entonces eso debe de ser una constante, no importa qué pase, o lo que usted mencionaba, la tendencia ahorita del acoso. ¿Por qué dejar de lado el acoso escolar o el ciberbullying si es una constante? Si, aunque pasen 10, 15 años, va a seguir. No, y además Porque también a lo mejor sí cambiará el estigma, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor han cambiado algunas áreas o sea, tienen mayor control o vigilancia o existen mayores o se han creado instancias, ¿no? De atención también a esto, a alumnos que padecen violencia, pero finalmente es una constante, va a seguir ahí con o sin sus matices originales, la violencia sigue ahí, porque la no, y además violencia es innata, ¿no? Yo lo veo así, la violencia es innata del ser humano. sí, pero lo que tendrías tú que decir eso es que más bien ahora se ha modernizado con los bautizos, los nuevos bautizos. Ahora se le llama bullying, pero antes era simple y sencillamente, pues eran apodos, Sí, antes sí, yo eran recuerdo mucho, apodos. se daba mucho, ¿no? Por ejemplo, no, no, yo, y es que aquí mucho el contraste, ¿no? Y tiene que ver mucho el contexto, doctor, porque, por ejemplo, donde yo vengo no es una región, usted ubica geográficamente el sur, Sí. por décadas es el patio trasero del Estado de México, abandonado, por eso últimamente, pues era de esperarse, ¿no? De que ahora sea un referente a nivel estatal pues de que existen o predominan capos ya, o en este caso, inseguridad, violencia, el cobro de cuota, todo eso. Pero eso fue parte del descuido
o en el abandono en el que se tenía al estado, perdón, a la región. Entonces, a lo que voy con esto que usted me comenta de que a veces los protocolos no son conocidos o con esos matices, por ejemplo, en las regiones rurales, pues ni siquiera se habla de ciberbullying, entonces no podría a lo mejor aplicarse porque con dificultad y las familias tienen para un teléfono, mucho menos para internet, ¿no? Un ejemplo. Entonces, como que, y es lo que discutíamos de un inicio, doctor, y usted me hacía ver eso, de que los protocolos se implementaron, sí, pero muy generales, muy generalizados y no regionalizados. No se han diversificado porque usted me decía, bueno, ¿por qué aplicar un protocolo a lo mejor que tenga que ver contra tsunamis en el Estado de México cuando no tenemos playa? Sí, O, por ejemplo, aplicar otro pues a lo mejor anteriormente sí se podía aplicar lo de la violencia, que solamente era, usted mencionaba que era como muy regional, ¿no? Partes de pero fíjate, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, pero que ahorita ya se extendió a todo el país. pero fíjate que aquí aquí en México, por ejemplo, estaba yo viendo en la zona de la Huasteca Potosina, que antes pasaba un río y ahora se secó el río. Antes el paseo era el río, ahora ese río se secó. Y entonces yo lo veo, por ejemplo, en lugares donde aquí no existe, pero por ejemplo con las crecientes de los ríos, esto está pasando en el mundo. De repente está la gente ahí a la orilla del río y no se da cuenta que comienza a escucharse un ruido. El río está comenzando a crecer y viene bajando y arrastra todo. Las famosas riadas. ¿Te acuerdas lo que pasó con la Dana en Valencia? No, a ver, refresqueme la memoria, doctor. La Ah, ¿en Dana, España? sí, en Ah, España. sí, 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 fue una noticia. Entonces, el río comenzó a crecer y se desbordó. Aquí nosotros no tenemos ese problema, pero eso no te está diciendo que no pueda ocurrir. O las represas, que llegue a su máximo y se desborde y jale con todo. No sé si supiste lo que pasó en Brasil con Brumadinho. Que Se rompió la rompió. represa, Sí, devastó se aldeas llevó la completas, ciudad, ¿no? se llevó la ciudad. O Y hay una noticia ahorita que estuvo, a lo mejor no fue tan trascendente, pero digo no trascendente porque duró poco tiempo, pero lo que trascendió fue el lugar, Europa, sí, España, Francia, Italia, que tuvieron un apagón masivo. claro, entonces, cosas como esas que te dicen, bueno, ¿y cuál es el protocolo que entra en acción? Y esto es del cambio climático. O sea, estamos hablando, ya existió, ¿te acuerdas que ya lo decían? Estamos viviendo ya la crisis del agua, no tenemos agua. La siguiente crisis es de electricidad, que inclusive habría que ver, Nordi, ¿Y qué? cuántos tipos de energía existen? ¿Cuántos tipos de energía existen? Ujú. Pues la que Y más conocemos, pues bueno, es la que se genera a través del carbón, la eólica, la que se genera por el viento, la de las energías renovables, bueno, que ahorita son pocos los países que tienen, los que tienen pues son innovadores o le destinan grande parte de su Producto Interno Bruto, que es a lo sí, de los paneles solares, las casas, con las casas inteligentes, ¿no? claro, pero entonces tú tienes también que saber, ya que estás hablando del protocolo de energía, de cambio climático, ¿cuántos son los diferentes tipos de energía que existen? Porque hay otra cosa, así como nosotros somos, dijéramos, carnívoros, existe otro término, somos energívaros.
nos alimentamos de energía. Y aquí yo, mi hipótesis decía, cuando vi en las noticias, decía, entrevistaban a personas así, pues, de ciudades de referencia, ¿no? Ya lo mencionaba usted, Valencia, París, Francia, pues, que es la capital, y así ciudades muy, muy de renombre internacional, y cómo se generaba el pánico, ¿no? O sea, porque Sí, prácticamente es lo que mueve bueno, aparte del dinero, ¿no? Y todo, pero la energía. Entonces, y yo me sí. ponía, decía, bueno, anteriormente, como el ser humano, antes de que existieran todos esos servicios, porque ahora son vitales, son un derecho humano, inclusive así como el derecho al agua, este, ¿cómo es posible de que un apagón de unas cuantas horas pueda afectar la vida de millones de personas? Y decía, bueno, yo aquí decía una mexicana que reside en España, y decía, en Madrid, y decía, bueno, es que yo tengo una vida aquí, los tantos años que he tenido, nunca había padecido esto y ahora todo aquí, pues es automático. Inclusive el agua que tenemos, la bomba es automática, no tenemos agua ni para beber o ni para el sanitario. Entonces yo decía, ¿cómo el ser humano, bueno, ha avanzado a pasos gigantados la tecnología y ha sido para facilitarnos, pero una situación, una pequeña, imagínese que es como la falta de electricidad, puede detonar tantos problemas. Los Fíjate que yo, semáforos, ¿no? Fue un caos en las autopistas, en las grandes urbes, porque pues los semáforos no funcionaban. fíjate que hace muchos años, no sé si tienes oportunidad de ver, hace más de 20 años, más de 20, ¿eh? Salió una película de ficción que se llamó Blackout, que fue un apagón en Nueva York. Y lo que originó ese apagón en Nueva York es que aumentó las violaciones, los robos, disparó la violencia, disparó la violencia. En España se vieron civilizados, ¿eh? En España se vieron civilizados, pero lo que ocurrió cuando presentaron en esta película que fue en Nueva York fue que se desató la violencia, violaciones, asaltos, entraron a las casas, robos. Eso fue lo que generó en lo que planteaba el blackout en Nueva York. Blackout, así se llama la película. Sí, sí, así se llama, Apagón en Nueva York. Apagón en Nueva York. Debe de estar ya libre esa película. Ujú. La busco en Vixflow. Y es de terror, ¿no? O sea, en realidad es de terror porque es todo lo que ocurre por una situación como esa. Entonces, Norti, esto es lo que usted tiene que ir colocando en su trabajo, reflexiones que te hagan ver Sí. cómo no estamos, en realidad eso, cómo seguimos, y eso yo creo que tiene que ser el cierre final, seguimos sin aprender la interconexión y la evolución humana. No puede haber desarrollo sin evolución. No puede existir evolución sin revolución. No, sin revolución y o sea, no puede haber desarrollo sin evolución y revolución. Sí, tiene razón. Entonces estamos queriendo que haya desarrollo, pero si no hay evolución no puede pasar, o sea, no va a pasar de eso. Y también ahí entra ya la adaptación, ¿no? Bueno, Pues entra sí, ya dentro de la revolución, entra ya todo ese. sí, porque yo creo que lo único que está haciendo es como creando burbujas, pero que no permiten, dijéramos, crear libertad. Estamos creando más eslabones, pero no estamos creando libertad. Se Y supone que todo esto situaciones como estas en las que te hacen reflexionar, ¿no? Y vas a decir que a pesar de que dentro de la cadena alimenticia, ¿no? Estemos en, en ese eslabón, digamos, de la cadena, de la pirámide hasta arriba,
pero qué frágiles somos al mismo tiempo, ¿no? Claro. Qué débiles somos, porque un animal se adapta inmediatamente a cualquier circunstancia, pasa frío, hambre, oscuridad, pero el ser humano entra en pánico, en crisis y pues se bloquea. Pues entonces tienes tarea, Nordi. Sí, de las reflexiones finales, aparte de lo que me corresponde todavía avanzarle, coloqué que voy a trabajar sobre los protocolos como sobreposición e imposición, los protocolos y la relación que existe con lo cultural. Ahí voy a hablar sobre las dos grandes rubros que han marcado a la historia, ¿no? De quienes tienen riqueza y pobreza, resistencia al cambio a través de la violencia, el cambio a través del dolor y la irritación, la escuela y sus dispositivos de control, las contradicciones de la escuela contemporánea, la vinculación de la educación y los efectos del cambio climático. Y bueno, las frases que usted me comentaba, ¿no? Que voy a complementar ahí, voy a meterlo como narrativa, que seguimos sin aprender que la interconexión y de la evolución humana y con lo que cerró usted, que no puede existir desarrollo sin evolución y revolución al mismo tiempo, que digamos que esos tres conceptos van ligados. Ok. Bien, doctor. Pues gracias, creo que nomás tuvimos nosotros dos en esta sesión. Pues qué bueno, qué bueno. Sí, Pues muchas sí, gracias, Nordi. recuperé lo de la sesión anterior, no sé si aprovecho ya estos 2 minutitos para comentarle, hace justamente 8 días tuve un problema con mi conexión a internet, tuve que esperar a que viniera el técnico y bueno, lo que se llevó un tiempo, ya únicamente se restableció ya eso de las 11:30, pues ya nomás ingresé a la segunda clase, entonces por por esa situación no pude ingresar con usted, doctor. Ok, sin problema. Entonces nos vemos. Perfecto, pues tenga un Chao. excelente puente. Gracias, Disfrute chao. su día de la cruz. Hoy es día de la Santa Cruz. Nos vemos, chao. Chao.